reproductor. Y antes de comenzar con la bolilla de hoy, que es líquido amniótico, vamos a ver un poquito de anatomía, un poquito de embriología, haciendo lo más sintético y claro posible para que puedan entender de qué se trata. Y vamos a empezar a hablar del útero. Acá tienen el útero de una paciente joven y bien reglada. Como ven, este útero tiene la forma triangular. Tiene la forma de una pera invertida. Este útero se va a dividir en tres partes. Una parte superior, que sería el cuerpo del útero. Una parte intermedia, que sería el istmo, que cuando este útero se embaraza, el istmo pasa a llamarse segmento. Y una parte inferior, que es el cuello del útero. Cuerpo, istmo y cuello del útero. Acá van a ver ustedes la vagina. Y solamente con un espéculo puesto, lo único que se puede ver de todo este órgano es el cuello del útero. Puesto el espéculo, nos encontramos con este cuello y es donde se hace la toma de Papa Nicolau. El resto del cuerpo es intraperitoneal. Todo este útero mide 10 centímetros, de los cuales 7 corresponden al cuerpo del útero y 3 al cuello del útero. Entonces, útero, forma de una pera invertida, dividida en 3 partes, cuerpo, istmo y cuello, y con una medida de 10 centímetros. ¿Qué más tenemos que saber de este órgano? Como ustedes ven, este órgano en el cuerpo presenta una cavidad triangular. En esta cavidad es donde se va a alojar el embarazo. Y esta cavidad se denomina endometrio. Endometrio. Este endometrio está rodeado por una fuerte musculatura que se denomina miometrio. Entonces, endometrio y miometrio. Pasada esta parte anatómica, nos encontramos con el istmo, que es una pequeña zona que carece de músculo, que cuando se embaraza pasa a llamarse segmento. Por debajo de este istmo tenemos un orificio, un canal y un segundo orificio. Este primer orificio se denomina orificio cervical interno. Este canal se denomina canal endométrico. Este último orificio se denomina orificio cervical externo. Lo que ustedes van a ver en las historias clínicas cuando se describen estos orificios, lo van a ver con esta sigla. Al orificio cervical interno como OSI, y al orificio cervical externo
como OC. Este útero, por supuesto, que es completado por las trompas que terminan en una campana, y por debajo de esas trompas están los ovarios, lo que esquemáticamente sería algo así. Entonces, cavidad triangular en forma de una pera invertida, cuerpo, istmo, cuello, y esto que ven acá es la vagina. Luego tenemos las trompas y los ovarios. Dentro de este órgano, a su vez tenemos una cavidad virtual, triangular, que se denomina endometrio, y es donde se aloja el embarazo, rodeado por un potente músculo, que es el miometrio. Y completan este órgano el OSI, el canal endocervical y el óseo. Por supuesto que este órgano no está paradito así como lo ven. Esto es un esquema. Este órgano tiene una forma especial de localizarse dentro de la cavidad abdominal, en donde el cuerpo se va hacia adelante y por delante de él se encuentra la vejiga, o sea que se va hacia adelante como cubriendo la vejiga, lo que hace que el cuello se vaya hacia atrás. Si nosotros hacemos un esquema de esta posición normal que tiene el útero, después lo vamos a desarrollar bien. Si nosotros lo vemos de perfil, vamos a ver esta posición. Van a ver algo así. El cuerpo todo hacia adelante, protegiendo la vejiga, y el cuello se va hacia atrás. Esta posición, que es la posición normal del útero dentro de la cavidad abdominal, recibe el nombre de útero en anteversoflexión. Por supuesto que a veces no tiene esta posición, sino invertida, es decir, el cuerpo se va hacia atrás, lo que origina que el cuello se venga hacia adelante, al revés. Esta es una de las causas de esterilidad o de infertilidad, y cuando este útero está al revés, se denomina útero en retroversoflexión. Por supuesto que este útero está en esa posición, se mantiene en esa posición a través de aparatos de sostén y aparatos de fijación, que eso lo vamos a ir viendo más adelante.
Vamos a ir de a poco armando este útero hasta completarlo y poder entender su anatomía, su fisiología y su patología. Pero hasta ahora me interesa solamente esta primera parte. La forma, el tamaño, cómo está constituido, para que ustedes puedan entender lo que viene. Si ustedes ven en este esquema, a ver, ahí lo van a ver al útero, ¿sí? Ahí está. Esa es la posición normal del útero. Útero en ante, verso, flexión. Bien. Pero este útero, y en lo que a nosotros nos interesa, antes de seguir esto, le voy a hacer ver así nomás cómo está sostenido, cómo está en esa posición, a través del ligamento, o sea, un aparato de sostén que hace que este útero mantenga una determinada posición. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, dicho esto, lo que a nosotros nos interesa es un poquito de embriología para poder entender lo que es la fecundación. Bueno, aguárdenme un minutito. Para así hacerle un esquema. Bueno, ¿a dónde se produce la fecundación, chicos? En el tercio distal de la ¿Cómo? trompa. En el tercio distal de la trompa. Exactamente. La fecundación se produce en el tercio externo de la trompa. Vamos a empezar a marcarlo. Se produce en el tercio externo de la trompa y se forma una primera unidad que se denomina Cigoto. huevo o cigoto. Y acá nomás comienzan las primeras o las más grandes discusiones filosóficas, religiosas, médicas, etcétera, etcétera, porque acá este huevo cigoto es la primera célula con información genética completa. Primera célula con información genética completa. Luego viene una división celular, ¿sí? En 2, 4, 8, 16, y se forma una segunda estructura que recibe el nombre de Mórula. mórula. Sigue esta división celular y aparece una estructura muy importante que es el blastocito. ¿Y cuál es la importancia del blastocito? Este blastocito está formado por una masa celular interna
que dará origen al embrión. Ya en el útero, el blastocisto se encuentra dentro de una cavidad que se denomina blastocele. Y este blastocele está rodeado de una importante membrana que se denomina trofo-ectodermo. Trofo-ectodermo. ¿Y por qué digo una importante membrana? Porque a partir del trofo-ectodermo se va a originar la placenta y las membranas amnióticas. Entonces, volviendo a repetir, la fecundación se produce en el tercio externo de la trompa, en donde aparece una primera unidad que es el huevo cigota, primera célula con información genética completa, luego viene la división celular para transformarse en mórula, y de mórula en blastocito. Y este blastocito está formado por una masa celular interna que va a dar origen al embrión. Ya en el útero, el blastocito se encuentra dentro de una cavidad que se denomina blastocele. Y este blastocele está rodeado por una importante membrana que es el trofo-ectodermo, del cual se va a originar la placenta y las membranas amnióticas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Las membranas amnióticas serían los sacos? El saco amniótico, la bolsa de las Bien, aguas. Bien, gracias, profe. de esto que hemos hablado acá, vamos a rescatar una palabra que es el trofo-ectodermo. Habíamos dicho que de este trofo-ectodermo se va a originar la placenta y las membranas amnióticas. ¿Por qué digo que voy a rescatar esta palabra? Porque a partir de ahora, cuando yo hable de trofo, voy a estar hablando de placenta. Y cuando utilice la palabra ectodermo, voy a estar hablando de las membranas amnióticas, saco o bolsa de las aguas. O sea que esta evolución tan chiquita, tan cortita que es de embriología, a mí me interesa que la conozcan, porque ya saben de dónde se origina el embrión y ya saben de dónde se origina la placenta y las membranas amnióticas. Entonces, a partir de ahora, cuando hablo de trofo, estoy hablando de ectodermo. De trofo estoy hablando de placenta, y cuando hablo de ectodermo, estoy hablando de membranas amnióticas. Y como el tema nuestro es líquido amniótico, yo voy a empezar a hablar de ectodermo. Y para hablar de la formación de estas membranas amnióticas que van a terminar formando la bolsa de las aguas,
tengo que empezar a hablar del saco amniótico. Y les cuento que al comienzo del embarazo existen en la cavidad 3 sacos. Vamos a ver si lo pueden ver. 3 sacos. Un primer saco que recibe el nombre de saco amniótico, que ya vamos a ver cómo se forma, que es el único saco embrionario, porque este saco va a alojar al embrión. Y existen otros 2, que es el saco alantoide y el saco vitelino, que son una proyección del tubo digestivo del feto. Entonces, al comienzo del embarazo existen 3 sacos. El saco amniótico, que es el único embrionario, el alantoide y el vitelino. El alantoide y el vitelino, proyección del tubo digestivo del feto. ¿Cuál es la importancia que tienen estos 2 sacos, tanto el alantoide como el vitelino, que son 2 sacos que luego van a desaparecer y que va a quedar solamente el saco amniótico? Del saco alantoide, a ver si lo ven ahí, del saco alantoide se originan los vasos umbilicales y las vellosidades coriales. Y del saco vitelino se originan las células de la sangre y los gametos, y aparte, este saco en un primer momento transporta oxígeno y nutriente al feto. Estos 2 sacos, como les dije, están muy poquito tiempo, luego desaparecen. Pero esa es la función. Vuelvo a repetir, del alantoide se originan los vasos umbilicales y las vellosidades coriales, y del vitelino las células de la sangre y los gametos. Además, el vitelino tiene la función en un primer momento de transportar oxígeno y nutrientes al feto. Dicho esto, vamos a hablar de este saco, que es el que nos interesa, que es el saco amniótico. El saco amniótico comienza a formarse a partir del 7º día de la fecundación, cuando aparece una hendidura en la hoja ectodérmica del acúmulo germinativo. Aparece una hendidura en la hoja ectodérmica del acúmulo germinativo, formándose una cavidad que es la cavidad amniótica. Queda configurada así una membrana translúcida, transparente, no vascularizada, que produce inicialmente líquido amniótico. Mientras que los otros 2 sacos, el alantoide y el vitelino, regresan en franca involución hasta desaparecer. Esta cavidad así desarrollada, como les decía, está ocupada por una cantidad de líquido
que se denomina líquido amniótico. Entonces, este saco, que es fundamental, comienza a formarse a partir del 7º día de la fecundación. Ahora bien, este compartimiento amniótico no es estático, sino por el contrario, está en permanente intercambio con la circulación materna y fetal. Pero al principio fundamentalmente con la circulación materna, lo que surge como primer concepto que hay un mecanismo mixto en la formación de este líquido amniótico. Y en un primer momento es la madre la que está produciendo líquido amniótico. Pero ustedes saben que en realidad el líquido amniótico es orina fetal. Eso es el líquido amniótico. Y si bien se sabe que el riñón del feto comienza a funcionar a partir de las 14 semanas, es recién a las 20 semanas donde el feto emite una buena cantidad de orina que va aumentando la cavidad y va aumentando la cantidad de líquido amniótico. Y cuando este feto comienza a producir orina, determina que en el líquido amniótico existe un aumento en la concentración de ácido úrico, urea y creatinina, y disminuye el pH y la osmolaridad a medida que avanza el embarazo. Pero si bien el riñón fetal es la fuente más importante en la producción de este líquido amniótico, existen otros dos componentes que también ayudan en la regulación de este líquido. Y estos componentes son el cordón umbilical y la denominada gelatina de Wharton. Gelatina de Wharton. Esta gelatina de Wharton es una verdadera gelatina que rodea el cordón protegiendo sus vasos. ¿Y cuál es la función que tienen estos dos componentes? Si hablamos del cordón umbilical, actúa en la regulación del proceso de formación y renovación de este líquido. Y si hablamos de la gelatina de Wharton, desempeña un papel activo en el intercambio de agua y sólidos. O sea que este líquido, que al comienzo, cuando se produce esta hendidura en la hoja ectodérmica y aparece una cavidad, y esa cavidad presenta una poca cantidad de líquido, este va aumentando por parte de la madre hasta las 20 semanas y por parte del feto y su riñón después de las 20 semanas. Todo esto ayudado y regulado por el cordón umbilical y la gelatina de Wharton. Ahora bien, el feto continúa orinando, o sea que esa cavidad se va a seguir llenando y no puede seguirse llenando por 9 meses porque si no va a explotar, y no hemos visto embarazadas explotando por la vida. Tiene que haber una manera de frenar esa cantidad de líquido y estabilizarla de acuerdo al continente en donde se encuentra. ¿Y cómo se hace eso? A través de la reabsorción de este líquido por parte del feto. Y la principal forma de reabsorber líquido del feto es a través de la deglución,
en donde el feto deglute diariamente 500 mililitros de líquido, lo que hace que se estabilice esa cantidad y que al final del embarazo exista dentro de la bolsa una cantidad entre 700 y 800 mililitros de líquido amniótico. Por supuesto que varía, 700, 800, 900 y hasta un litro, ¿sí? Pero es fundamental para nosotros no tan solo saber que va aumentando la cantidad de líquido, porque eso nos hace ver que el embarazo tiene un curso normal, pero a nosotros nos interesa saber, de acuerdo a la semana de gestación, la cantidad de líquido que debe haber dentro de la bolsa, porque si hay menos o más, entramos en las patologías del líquido amniótico. Para eso vamos a hablar de volumen de líquido amniótico. Y vamos a decir que a las 12 semanas existe un promedio de 50 mililitros en esa bolsa, aumentando semanalmente 20 mililitros hasta las 14 semanas. Entonces, a las 12 semanas tenemos 50 mililitros. Y esto aumenta semanalmente 20 mililitros hasta llegar a las 14 semanas. Entre las 14 y las 28 semanas, el aumento de líquido amniótico semanal es de 50 mililitros. Entre las 14 y las 28 semanas. El aumento semanal es de 50 mililitros. Ahora, desde las 28 hasta la terminación del embarazo, no se puede controlar el aumento semanal porque no se sabe por qué motivo, más o menos entre las 30 y las 34 semanas, hay un aumento considerable de este líquido. Y a veces tan considerable el aumento que nos hace pensar que estamos ante una patología. Por eso siempre se dice que hay que esperar que pasen esas 34 semanas en donde el líquido se vuelve a estabilizar. Ese aumento desaparece y se estabiliza en una cantidad determinada que, como les dije anteriormente, al final del embarazo tendríamos entre 700 y 900 mililitros dentro de la cavidad, dentro de la bolsa. Por supuesto que si al final del embarazo tenemos menos de 600 mililitros, o en algún momento, siempre estabilizando esas semanas que les dije, ¿no? Entonces, cuando el líquido amniótico es menor a 600 centímetros cúbicos, estamos hablando de una patología muy importante, que ya la vamos a desarrollar después, que se denomina oligoamniótico. Eso es menos de 600 mililitros. Ahora, también lo podemos encontrar
con una cantidad de 2000 o más mililitros, y ya hablamos de otra patología bastante cruel que se denomina polihidramnios. Oligoamnios o polihidramnios. Así, sucintamente les voy a decir que el caso del oligoamnios generalmente se debe a una patología renal del feto, que es la atresia renal, la agenesia renal uni o bilateral. Si es unilateral, es compatible con la vida, si no, es incompatible con la vida, y el famoso síndrome de Potter. Pero no tan solo eso es productor de oligoamnio, sino existen otras patologías que ya la vamos a desarrollar. Doctora, Sí. ¿y cómo nosotros podemos, digamos, evaluar la cantidad de líquido presente en el feto? Ahora lo vamos a estudiar. Ya más adelante vamos a ver cómo se evalúa esta cantidad y cómo se hacen los diagnósticos. Ahora simplemente vamos a conocer cantidades. Después vamos a ver los métodos complementarios de estudio para hacer diagnóstico de normalidad de oligoamnios o de polihidramnios. No nos adelantemos. Es muy frecuente la presencia del polihidramnios. El polihidramnio tiene muchas causas, no como el oligoamnio, que son muy puntuales las causas. El polihidramnio pueden ser causas maternas, pueden ser causas fetales, pueden ser causas placentarias o puede ser idiopático, que el idiopático ocurre en el 68% de los casos. Idiopático significa que no conocemos el motivo y un feto es normal. Pero cuando sí lo conocemos, como en el caso de patologías fetales, como son las alteraciones del tubo neural, sí nos encontramos con fetos que presentan patologías como acráneo, no tienen cráneo, anencéfalos, patologías graves de la cara, mielomeningocele, espina bífida, todas son patologías del tubo neural muy características y muy comunes que llevan al denominado polihidramnio. Y quedamos ahí, después vamos a ver cada una de las patologías. Pero sigamos con la parte normal. Ya hemos visto el volumen. Vamos a ver la composición de este líquido amniótico. El líquido amniótico está compuesto en un 98% de agua y un 2% de sólido. Este último 2% se divide en partes iguales en sustancias orgánicas e inorgánicas. Dentro de las sustancias orgánicas e inorgánicas que tenemos en el líquido amniótico, podemos hablar de los electrolitos, como es el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, el zinc, y del estado ácido-base que se encuentra en ese líquido. Y dentro del estado ácido-base decimos que el líquido amniótico presenta un pH de 6,9 a 7,1. Y escuchen esto, este pH es mucho más bajo que el pH
de la sangre arterial materna y fetal. ¿Qué pasa con la PO2? La PO2 también es mucho más baja que en la sangre materna y fetal. Ahora, la PCO2 es similar a la sangre capilar fetal y mucho mayor que la materna. Entonces decimos, ¿cómo puede ser esto? No da, no es compatible. Sí, en el caso del feto se caracteriza porque se desarrolla en un medio líquido con acidosis metabólica y respiratoria descompensada. Así se desarrolla el feto. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias o cómo nos damos cuenta el porqué de lo que estoy hablando. Entonces, el pH del líquido amniótico es de 9,6 a 7,1, mucho más bajo que la madre y el feto. La PO2 también es mucho más baja y la PCO2 es mayor que la materna. Todo esto hace que el feto se desarrolle en un medio líquido con acidosis metabólica y respiratoria descompensada. Eso sería lo que respecta a las sustancias inorgánicas. Vamos ahora a ver las sustancias orgánicas. Dentro de las sustancias orgánicas tenemos las proteínas. ¿Qué podemos decir de las proteínas? Dentro de las proteínas tenemos la albúmina, las globulinas, como la inmunoglobulina G, A y M, la ceruloplasmina y la alfa-fetoproteína. ¿Cuál es la característica de estas proteínas en el líquido amniótico? La concentración de estas proteínas en el líquido amniótico es entre 20 a 25 veces menor que en el plasma materno. Y que se caracteriza porque van disminuyendo a medida que avanza la edad gestacional. Y generalmente la concentración de proteína es mayor hasta las 14 semanas, después comienzan a disminuir. Entonces, si nosotros hacemos una punción de líquido amniótico en un embarazo de mucho más de 14 semanas y encontramos proteína, como por ejemplo una alfa-fetoproteína, que ya no debe existir, estamos pensando que el feto tiene un defecto del tubo neural. Entonces, hasta las 14 semanas, altísima la concentración, pero después tienen que desaparecer. ¿Qué más? ¿Qué otras sustancias orgánicas podemos encontrar en el líquido amniótico? Aminoácidos, ácido úrico, urea, creatinina, enzimas, carbohidratos como glucosa, que siempre es menor que en el suero materno, ácido láctico, hormonas como el cortisol, andrógeno, progesterona y sus metabolitos, y algo fundamental, porque en esto nosotros tenemos para hablar muchísimo y que nos habla de que su presencia nos indica que el feto puede respirar fuera del antro materno. Y estas sustancias orgánicas tan importantes son los lípidos. Los lípidos
En el líquido amniótico existen dos. Estos líquidos se denominan lecitina y esfingomielina. Lecitina y esfingomielina. Estos lípidos, lecitina y esfingomielina, aparecen a partir de las 34 semanas. Y como les dije recién, se asocia a madurez pulmonar fetal. Si hacemos una punción del líquido amniótico y encontramos lecitina y esfingomielina, quiere decir que el feto es maduro pulmonarmente, que puede respirar por sí solo fuera del útero. Y esta esfingomielina, esta lecitina, ambas están contenidas en el líquido que rellena los bronquios y alveolos del pulmón fetal, que es el conocido como surfactante. Entonces, de todas estas sustancias orgánicas que nosotros hablamos, un minutito, por favor. Estoy en clase, Lau, te llamo después. De todas estas sustancias orgánicas de las que hablamos, los más importantes son los lípidos, porque están relacionados a la madurez pulmonar fetal, lecitina y esfingomielina. ¿Qué más tenemos que decir? ¿A partir de qué semana aparecen estos lípidos? A partir de las 34 semanas. Muchas gracias. ¿Qué más vamos a conocer de este líquido? Todas son cosas que después vamos a juntarlas y vamos a ver a través de métodos complementarios cómo ir diagnosticando cada uno. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué más vamos a estudiar? ¿Qué más contiene este líquido amniótico? Y vamos a hablar de la citología del líquido amniótico. Y vamos a decir que hasta las 14 semanas el líquido amniótico es acelular. La mayoría de las células aparecen en la segunda mitad gestacional, proveniente de la piel fetal, y su mayor concentración se encuentra ya a las 37 semanas. Entonces hasta las 14 es acelular. Después de la segunda mitad, o sea, después de las 22 semanas, comienzan a aparecer células que provienen de la piel fetal y se concentran ya casi al final del embarazo, mantienen su mayor concentración. Son células descamadas de la piel. ¿Y cómo la identificamos a estas células que se descaman en el líquido amniótico y para qué nos sirve? Estas células se identifican a través de una técnica de laboratorio que es una técnica de tinción y se denomina técnica con azul de Nilo. Estas células
cuando son inmaduras, se tiñen de azul. A medida que va madurando el feto, estas células van absorbiendo lípidos y en vez de teñirse de azul, cuando ya están semimaduras o maduras, se tiñen de naranja. Cuando se aplica esta célula, esta técnica de azul de Nilo, nos podemos encontrar con células azules, células naranjas o células parcialmente teñidas de naranja. ¿Y qué nos indica esta técnica y esta tinción? Que cuando más color naranja se presente en las células del líquido amniótico, significa que más maduro está el feto, pero madurez general del feto, porque la madurez pulmonar la conocemos a través de la presencia de lecitina y esfingomielina en la punción del líquido amniótico. Pero la madurez total del feto, a través de la técnica de azul de Nilo, nos indica que cuanto más células naranja estén teñidas, más maduro está el feto. Todo esto, todas estas técnicas que ocupamos, que usamos para saber si el feto está maduro el pulmón o si está maduro todo el feto, lo hacemos a través de la extracción del líquido amniótico y el estudio del mismo. ¿Y cómo se hace y cómo se llama esta extracción del líquido amniótico o punción del líquido de la bolsa para extraer líquido? Esto se denomina amniocentesis. Amniocentesis. ¿Cómo se realiza la amniocentesis? Es una técnica muy fácil, se la realiza en el consultorio, en donde con la madre en decúbito dorsal y a través de una guía ecográfica, nosotros con una aguja que es especial, del tamaño, el largo y el diámetro de la aguja, punzamos el abdomen de la madre, llegamos al útero, punzamos el útero, entramos en la bolsa y extraemos líquido. Todo esto a través de una guía ecográfica, lo que nos permite no lesionar ningún tipo de órgano. Extraído este líquido y llevado al laboratorio, o con una técnica que también la podemos hacer en consultorio, nosotros vamos a determinar si el feto tiene maduración pulmonar o si el feto tiene maduración general. Si nosotros queremos saber, vuelvo a repetir, si el feto tiene una madurez general, ese líquido extraído lo enviamos al laboratorio para que nos hagan con técnica de azul de Nilo lo que se determina como índice lipídico. Índice lipídico, es decir, que nos va a avisar si ese feto tiene células azules, naranja o parcialmente teñidas de naranja, y nos va a indicar un feto inmaduro, medianamente maduro o maduro. Pero en realidad es para conocimiento de ustedes, porque nosotros prácticamente
Yo no la vi nunca esa técnica. Nosotros nos guiamos más en casos de patología en donde haya que terminar el embarazo, determinar si el feto está maduro pulmonarmente, porque de esa forma el feto va a poder respirar afuera y el resto de la maduración se lo hace ya con un recién nacido. Esta sí, la madurez pulmonar, la hacemos constantemente a la técnica, la hacemos en el consultorio, y si bien no les voy a preguntar en el examen, pero sí para que conozcan cómo actuamos y determinamos nosotros en consultorio la madurez pulmonar fetal. Esto se denomina test de Clement. Con el test de Clement, nosotros vamos a estudiar la madurez pulmonar a través de la presencia de lecitina y esfingomielina. Y la lecitina y esfingomielina se manifiestan produciendo burbujas. ¿Cómo es esto? Hacemos una amniocentesis, extraemos líquido amniótico en una jeringa y a su vez tenemos tubos de ensayo en donde en cada tubo hay proporciones predeterminadas de solución salina y alcohol. Esa solución salina que ya está predeterminada la cantidad en cada tubo, en 3 tubos, le agregamos líquido amniótico. Mezclamos esos 3 tubos, lo agitamos bien durante 1 minuto y luego lo dejamos descansar. Si el feto está maduro pulmonarmente, si hay lecitina y esfingomielina, nosotros observamos que desde el fondo de cada uno de los tubos comienzan a desprenderse burbujas que suben a la superficie y forman un anillo en cada uno de los tubos, que ese anillo permanece más de 1 minuto en la superficie. Cuando en esos 3 tubos burbujean y aparecen los anillos en la superficie, nosotros decimos que estamos ante un feto pulmonarmente maduro que puede vivir fuera del útero. Eso se denomina test de Clement. Y la definición de test de Clement es la siguiente. Es la capacidad que tiene el líquido amniótico de reaccionar con el etanol y formar burbuja. Capacidad que tiene el líquido amniótico de reaccionar con el etanol y formar burbujas. Por eso cuando yo les pregunto cómo estudia la madurez fetal general, ustedes me tienen que contestar con amniocentesis, cuyo líquido se envía al laboratorio y se aplica la técnica de azul de Nilo, en donde vamos a ver células azules, células naranjas y células parcialmente teñidas de naranja.
Cuando yo les pregunte cómo estudia usted la madurez pulmonar fetal, me dicen a través del test de Clement, la presencia en líquido amniótico de lecitina y esfingomielina. ¿Y qué es el test de Clement? Es la capacidad que tiene el líquido amniótico de reaccionar con el etanol y formar burbujas. Ahora bien, y vamos a ir ahora a lo que me preguntó una, no sé quién me preguntó, una de ustedes me preguntó cómo vemos la cantidad o algo así, no recuerdo bien, o cómo determinamos. Sí, Evaluamos la cantidad de Alejandra. ¿Qué preguntó Alejandra? ¿Cómo evaluamos, digamos, la cantidad de líquido amniótico? Para La ver cantidad de líquido. Bien. Hasta ahora vamos viendo distintas formas de estudios del líquido amniótico que nos van diciendo madurez general y madurez pulmonar. La cantidad de líquido amniótico que hay en la bolsa no lo hacemos nosotros, lo evalúa el ecografista. A través de la ecografía y también por en ecografía, cuando van a valorar el líquido amniótico, tienen cuadrantes predeterminados, cada cuadrante tiene un valor ecográfico que nos indica si hay una cantidad normal, mediana, baja o aumentada de líquido. Eso se estudia a través de la ecografía. Nosotros no podemos valorar exactamente si hay una cantidad normal, más o menos. Podemos hacer un diagnóstico presuntivo de que hay mucho líquido porque vamos a encontrar un abdomen enorme que no corresponde a la edad gestacional y que está en tensión. Entonces decimos, esto es mucho líquido. Podemos encontrar un abdomen muy chiquito que es mucho menor a la edad gestacional que tiene la paciente y podemos sospechar la presencia de poco líquido u oligoamnios. Pero en realidad la cantidad se evalúa a través de la ecografía. Entonces, hay otras formas también de estudiar distintas características del líquido amniótico que nos pueden hablar de patología. Y es a través de la amniocentesis también. Porque al hacer una amniocentesis, nosotros no solo estudiamos la madurez general y madurez pulmonar del feto, sino estudiamos el color del líquido amniótico. Y el color del líquido amniótico nos puede indicar muchísimas patologías, como también nos puede indicar normalidad, como también nos puede indicar madurez o inmadurez del feto. ¿Y cómo es esto? A través de la amniocentesis observamos el color del líquido. Si vemos un líquido clarísimo, claro, impecable, sabemos que el feto está inmaduro porque no ha descamado sus células en el líquido. Entonces es un feto inmaduro. Si ese líquido es turbio y vemos como copitos que flotan en el líquido, ese feto es maduro, porque eso que flota son las células que va descamando el feto a medida de su piel, a medida que avanza el embarazo. Entonces un líquido turbio es un feto maduro, un líquido claro es un feto inmaduro. Y estas células que se descaman de la piel reciben el nombre de vérmix caseoso.
vernix gaseoso. Si el líquido que nosotros estamos viendo es de color amarillo, y nos indica que hay un aumento de la bilirrubina, o sea que hay una patología hepática. Si el líquido es verde, se denomina líquido meconial y nos habla de hipoxia fetal. Y si el líquido es sanguinolento, nos habla de muerte fetal. Pero a veces no tenemos tiempo de hacer amniocentesis, nada, porque llega una paciente con un embarazo no controlado, en trabajo de parto, ya con dilatación, con alteraciones en los latidos, o con algo que nos haga sospechar un polidramnio, etcétera, etcétera. Y también tenemos otra herramienta que podemos usar por lo menos para ver el color del líquido amniótico, y se denomina amnioscopía. 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 ¿Qué es la amnioscopía? La amnioscopía se realiza a través de un aparato que es un tubo flexible que se denomina amnioscopio, que se introduce a través de la vagina en una paciente que ya tiene dilatación del cuello, y este aparato tiene un sistema de luz y un sistema de lupa en donde podemos ver a través de ese cuello dilatado la bolsa de las aguas y el color que tiene ese líquido a través del sistema de luz que tiene el amnioscopio. Y ahí sí podemos ver el color, y con las mismas características que lo hacemos a través de la amniocentesis. Entonces, la amnioscopía y la amniocentesis comparten la capacidad de poder ver el color y sus distintas patologías o no que pueda tener el feto. Pero también la amniocentesis tiene otras indicaciones. Y estas indicaciones pueden ser sospecha de anomalías cromosómicas, alteraciones metabólicas y defectos del tubo neural, en donde la amniocentesis se realiza a las 16 semanas. También en caso de isoinmunización RH, en donde la amniocentesis se realiza entre las 20 y las 28 semanas. Sospecha de infección de esa bolsa, que recibe el nombre de corioamnionitis, que es una patología grave que la vamos a ver después, cuando se infecta la bolsa, en donde la amniocentesis se puede realizar entre las 26 y las 34 semanas. Y por último, lo que hemos hablado, sospecha de inmadurez fetal o pulmonar, en donde la amniocentesis se realiza a partir de las 30 semanas o 32 semanas.
Entonces, para hacer una síntesis, yo le puedo preguntar cómo estudia usted el líquido amniótico, y nosotros sabemos que el líquido amniótico se puede estudiar a través de la amniocentesis, a través de la amnioscopía y a través de la ecografía. Si uso la ecografía para estudiar el líquido, quiero ver la cantidad del líquido amniótico. Si uso la amniocentesis, puedo ver mucha patología, como es inmadurez general e inmadurez pulmonar, una a través del azul de Nilo, otra a través del test de Clement. Puedo ver con la amniocentesis el color del líquido amniótico y sus posibles patologías. Puedo ver a través de la amniocentesis anomalías cromosómicas o del tubo neural. Puedo ver a través de la amniocentesis patologías como isoinmunización o corioamnionitis. Y por último, compartiendo el color, lo hago a través del amnioscopio, pero cuando la paciente está con el cuello dilatado. Y con esto terminamos por ahora líquido amniótico. Antes de empezar la placenta, vamos a ver lo que es la patología del líquido amniótico, que ya más o menos se las he dicho, que es el oligoamnio y el polihidrato. ¿Lo han entendido, chicos? Sí, Sí, profe. profesora, muy bien. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora, ¿sí? Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias. buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Que Buenas descansen. noches.